estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Ética y Legislación de la Comunicación. Hoy estaremos hablando de los derechos políticos, los derechos familiares y sociales según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según los autores, Rodrigo Borias, el derecho político es la rama del derecho público que regula la estructura y organización de las funciones del Estado. Mientras que Pérez Serrano nos dice que el derecho político es la rama del derecho público interno que trata de los problemas fundamentales y primarios del Estado y que abarca tanto teoría general del Estado. ¿Qué es el Estado y quiénes lo conforman? Lo vamos a describir y lo vamos a introducir en esto de derechos políticos. El poder ejecutivo es el primer poder, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y el Consejo de Ministros de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta que Venezuela tiene 5 poderes. El primero es el ejecutivo, el segundo es el legislativo y el segundo es el legislativo y es la Asamblea Nacional, que se encarga además de todo de tomar decisiones muy difíciles. Y el Poder Judicial está formado por el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, que actualmente lo tiene Tibisay Lucena, y el Poder Ciudadano. Estos fueron uno de los 2 poderes recientemente agregados a la Constitución, y Venezuela es uno de esos poderes que actualmente tiene 5 poderes adquiridos, y este está constituido por el Consejo Moral Republicano, tiene defensor del pueblo, fiscal general y contralor general. Seguidamente, el artículo 62 nos dice que la República Bolivariana de Venezuela es uno de los artículos que son conformados por derechos políticos. Yo voy a enfocarme en algunos que tengo primordialmente. El 62 es uno de ellos y dice: todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos. Participación, formación, ejecución y control de la gestión pública, medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. El pueblo venezolano, a través de esta referencia de la Constitución, es un pueblo soberano, un pueblo que trata de ejercer su derecho. Seguidamente, en el artículo 63 y 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice que el sufragio es un derecho que se ejerce a votación libre, universal y directa, y sobre todo secreta, porque siempre al momento de las votaciones venezolanas, recordando que usted debe votar solo y ser mayor de edad para cumplir con este sufragio. En el artículo 64 nos dice que son electores todos los venezolanos que cumplan 18 años de edad, seguidamente lo que estaba diciendo, y sujetos interdicción civil o inhabilitación. El voto para las elecciones políticas, parroquias municipales y estadales. Seguidamente, el artículo 65 y 66 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla que no podrán optar a cargos alguno de elección popular condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público. Ejemplo de eso es que pidamos a un alcalde muestras de su gestión y él haya robado, que esto es una cosa indignante y no debería ser así. No tiene derecho a su reelección. En el artículo 66 nos narra que los electores tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, como anteriormente también veníamos diciendo, recalcando fuertemente la transparencia de lo que es las funciones de cada uno de ellos. Seguidamente, en el artículo 67, todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos. Todos pueden crear organizaciones con las cuales puedan crear un partido político. Está Acción Democrática, el PSUV, Primero de Justicia,
tantos que hoy en día hay en Venezuela, que se pueden seguir gestionando más. Otro derecho político lo podemos ver en el artículo 68 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. El uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Muchos pudimos ver en el 2017-2015 todas las manifestaciones que ocurrieron en nuestro país, que algunas se manifestaron erróneamente y la Constitución fue violada de esta manera, porque tenemos el derecho de manifestar, lo podemos hacer, nadie está en contra de eso. Lo que no podemos hacer es manifestar con armamento, eso está prohibido, pero en nuestro caso nosotros no fuimos los del armamento, fueron lamentablemente las fuerzas del poder político, quise decir, del poder que está en este momento mandando de nuestro presidente. Seguidamente, en el artículo 69 de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de los venezolanos y venezolanas de su propio país. Venezuela no extrae a personas de su país. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un venezolano buscado o declarado o que lo necesita, no. Venezuela no extradita a venezolanos. Además de eso, seguidamente tenemos el artículo 70 y con esto culmino algunos de los artículos que busqué de la Constitución que resaltan más los derechos políticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son medios de participación del protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. La elección del cargo público, el referéndum de la consulta popular, la revocación del mandato de las iniciativas legislativas y constitucionales. ¿Qué quiere decir con esto? Y pueden enfocar y terminar de leerlo, todo lo que dice el artículo, pues que el pueblo es un pueblo soberano, el pueblo puede participar en todas las consultas populares y las revocaciones del mandato, y es así. Seguidamente estaremos hablando de los derechos sociales y familiares que tienen que ver también con los derechos políticos, pero según cada autor, cada quien tiene su forma de ver esta definición. Según Isabel Yelin, esta es una institución social que regula y canaliza y confiere significado social y cultural a estas dos necesidades. Carbonet José nos narra que desde una concepción tradicional se puede observar que la familia ha sido el lugar primordial donde se comparte y gestionan los sociales de sus miembros. El ser humano es un ser social que está integrado de valores, de principios, de integridad. Todos esos se les dan en el transcurso de su crecimiento dentro de su familia y fuera en el roce social. Seguidamente, yo desglosé algunos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los cuales estaremos hablando sobre estos derechos que gracias a ellos se crearon seguidamente leyes como la LOMNA contra el maltrato a la mujer y protección a ellos. En el artículo 76 de la Constitución Bolivariana de Venezuela nos dice: la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, cual fuera el estado civil de la madre o del padre. La pareja tiene derecho a decidir el número de hijos que desean concebir. En otros países hay un reglamento de hijos de los cuales estos deben tener los que están dentro de este país. Venezuela te permite tener los hijos que tú decidas tener, pero lógicamente no trayéndolos al mundo al maltratarlos. El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad en general, a partir del momento de la concepción, durante el embarazo y el parto. El padre y la madre tienen el deber de compartir e irrenunciable de criar, formar, educar y mantener y asistir a su hijo.
En el artículo 77 y en el artículo 78 de la Constitución Bolivariana de Venezuela podemos apreciar que se protege al matrimonio entre hombre y una mujer, haciendo énfasis, hincapié y peso en la palabra hombre y mujer. Únicamente a las parejas hombre y mujer. De este tipo, mujer y mujer, hombre y hombre, la Constitución no lo protege. Particularmente no estoy de acuerdo con este tema, porque creo que todos somos iguales y que el amor es dado a todas las personas, indiferentemente a quién se lo des. De esta manera me refiero a que actualmente Venezuela debería cambiar esa ley. Debería aprobar el matrimonio igualitario y manifestarlo, que también estará cubierto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 78 nos dice que niñas y niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación orgánica. ¿Qué podemos ver aquí? Que la ley protege al niño, pero gracias a este artículo podemos ver que nació la LOMNA. La LOMNA es aquella ley que protege al niño, niña y adolescente. Seguidamente podemos ver en el artículo 79 que los jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo y el Estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad. Creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida. ¿Qué dice esto? Todos los adolescentes tienen derecho a trabajar, a ser parte de la sociedad, a ser parte activa de este país. Seguidamente, podemos ver en el artículo 80 que el Estado garantizará a los ancianos el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. Esta ley protege a los ancianos y además de eso les garantiza sus jubilaciones y pensiones, y sobre todo haciendo hincapié aquí que no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. Bueno, muchísimas gracias. Soy María Antonieta Argüelles. Un abrazo grande y espero que hayan podido aprender sobre los derechos políticos, los derechos sociales y familiares según la Constitución Bolivariana de Venezuela.